Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí Ahora Actualidad, el segundo de este ciclo 2014, y continuando con la modalidad que iniciamos la semana pasada de ir al lugar de trabajo, podemos decir, al lugar donde desarrollan su actividad algunas de las figuras y de las personalidades más importantes de la ciudad de San Francisco. La semana pasada estuvimos con el intendente Ignacio García Aresca en el Palacio Municipal y hoy tenemos el placer de ser recibidos aquí en la catedral, en una de las oficinas de la catedral, por Monseñor Buenanueva, el obispo de nuestra diócesis. Me acompaña en esta ocasión para el Aquí Ahora Actualidad, dándonos una mano por una ausencia muy circunstancial del doctor Néstor Gómez, Gabriel Pesile. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Preparado, filoso para una entrevista interesante que seguramente vamos a seguramente con el obispo de la ciudad. Con el obispo de la ciudad. La idea es transitar un poco por lo que fue su viaje, pero también por este aniversario, el primer aniversario del papado de Francisco, con bastante tela para cortar. Seguramente, un papado que ha llamado la atención no solo de los argentinos y gratamente de muchos, sino de todo el mundo. Bueno, y tenemos el placer de estar con el obispo Sergio Buenanueva. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Y bueno, recién llegado de Roma, ¿qué impresiones les dejó este viaje y particularmente el contacto con Francisco? Primero, bienvenidos. Así que, bueno, realmente impresiones y sentimientos son muchos, ¿no? Yo tenía este viaje programado porque desde la Conferencia Episcopal estoy encargado del Colegio Argentino en Roma, que es una casa donde viven 18 sacerdotes que estudian en Roma. Y bueno, cada tanto hay que ir a ver cómo marchan las cosas, ¿no? Y por supuesto, estando en Roma, la figura del Papa siempre es un punto de referencia, mucho más ahora que se trata del Papa argentino, el cardenal Bergoglio, que va a cumplir un año como obispo de Roma. Así que tuve la oportunidad de tener 2 encuentros con él, muy significativos. El más importante, a mi modo de ver, fue poder concelebrar la misa el viernes 14 de febrero, la misa ahí en Santa Marta, donde él vive y donde todos los días se celebra la Eucaristía, ya desde hace un tiempo para grupos de parroquias de Roma, así que éramos unas 100 personas, 2 obispos, el párroco, sus ayudantes y algunos sacerdotes más que colaboran con el Papa. Fue una experiencia, una misa muy hermosa, un momento de oración, un momento de fe, muy fuerte para un católico, para un obispo, estar concelebrando con Pedro en el centro mismo de la Iglesia Católica. Bueno, es un momento muy significativo, ¿no? Y después de la misa tuve ocasión de saludarlo, llevarle el saludo de toda la diócesis de San Francisco y la alegría que nos produce lo que él está haciendo, lo que está viviendo. Además, el Papa que lo nombró a usted. Exactamente. Hay una doble significación. Bueno, también ahí aproveché para agradecerle la designación y él, ahí en ese breve intercambio dijo, sí, una muy linda diócesis, ¿verdad? Sí, corroboré yo, una hermosa diócesis con un grupo de sacerdotes muy apostólicos, muy entregados, así que bueno, tierra piamontesa, le digo, sí, cuidado con la baña causa. Bueno. ¿Y qué sensaciones le provocó, conociéndolo de antes, antes de ser Papa y luego de ser Papa, ese contacto? ¿Notó algo distinto? ¿Percibió en él algún aura especial? Yo le he tenido, la última vez que hablé con él aquí en Argentina fue en noviembre del 2012. Le había consultado por algún sacerdote de Mendoza, yo era obispo auxiliar entonces, para que fuera a vivir a Buenos Aires, y él, entre las cosas que me dice, mira, yo estoy ahora ya jubilándome, me están preparando mi piecita, me están pintando mi pieza en el hogar sacerdotal de Flores. Era un hombre que había presentado su renuncia, había cumplido 75 años, ya en trance de pensar su jubilación. Los que lo conocen dicen, nadie imagina a Bergoglio jubilado, una persona que toda su vida ha sido, como lo vemos ahora, activo, entregado. Bueno, unos meses después ocurre esto de su elección como pontífice y hoy se lo ve espléndido, se lo ve realmente
sí, es un hombre de edad, tiene 77 años, pero yo lo veo muy sereno. Obviamente el cargo en sí mismo es un cargo que tiene su peso. Las circunstancias actuales de la vida de la Iglesia, de la vida en Roma, de la curia romana y de la relación a veces difícil de la Iglesia con el mundo moderno, bueno, le agregan un condimento de dificultad para agobiar a cualquiera. Pero yo lo veo muy alegre y muy sereno. Usted había estado en Europa antes de que Francisco sea Papa, y ahora, bueno, tuvo otra vez la oportunidad de estar unos días por allá, incluso con algún viaje en Alemania, si mal no tenemos entendido. Sí. Los viajeros argentinos que están por Europa vuelven con una sensación de un impacto muy fuerte en Europa, sí, del Papa argentino, del Papa latinoamericano. ¿Usted pudo percibir lo mismo? Totalmente. En julio yo estuve en Río, en la JMJ, la Jornada Mundial de los Jóvenes, y ahí fue una cosa impactante, realmente, ¿no? Primero porque era, digamos, la iglesia joven, los jóvenes, el modo como me refiero a la relación jóvenes-papa, ¿no? Cómo lo recibían y cómo él sintonizó inmediatamente. Los obispos estábamos juntos, viajábamos juntos en algunos colectivos, y yo tuve oportunidad de hablar con algunos obispos de Alemania, algunos obispos de Asia, de Tailandia, con los brasileños. Yo estaba alojado en un lugar donde había 15 obispos de Brasil y uno de Corea. Y con matices distintos, en julio ya la imagen del Papa era muy positiva, ¿no? Como que este hombre, venido del fin del mundo, como él mismo lo dijo, está imprimiendo un aire de alegría, de esperanza, de una vivencia muy positiva de la fe que está repercutiendo, obviamente, dentro de la Iglesia y también más allá, porque hoy Francisco creo que es el líder mundial con mayor autoridad moral y espiritual y referente incluso de otros líderes, tenemos que Obama, el presidente de Rusia, la reina de Inglaterra, otros líderes acuden a Roma. Peregrinan, sí señor. Hay un hecho que no pasó desapercibido, pero que parece que es muy significativo, cuando convocó aquella jornada de ayuno y oración por la inminencia de una intervención armada en Siria, ¿verdad? Eso le ha dado que tuvo entre comillas, ¿no? Un éxito, un suceso muy fuerte. O sea, este es un hombre que está, creo que la providencia lo ha puesto en un momento, en una hora de la Iglesia y del mundo, que creo que está trayendo un aire de esperanza. Decía que son tiempos difíciles que le toca enfrentar al mundo en general y a la Iglesia en particular. ¿Qué análisis hace del resultado del pontificado de Francisco hasta ahora, en este año, y qué es lo que espera de este pontificado? Sí, sin duda que las dificultades uno empieza a sumarlas y son muchas, como ha ocurrido siempre. La Iglesia desde que nació vive, somos discípulos de Jesús, así que el cargar la cruz es nuestra condición cotidiana, ¿no? Pero bueno, hay circunstancias particulares tanto dentro de la Iglesia como en el mundo. Yo creo que hacia la vida interna de la Iglesia hay dos cosas muy fuertes que yo destaco del Papa Francisco. Primero, su modo de ser pastor, de ser obispo primero, ¿no? Y ahora de ser Papa. De una sencillez, de una pobreza material muy grande, pero sobre todo de una desestructuración en el trato. Eso en Europa causa mucha impresión, porque los obispos en Europa tienen otra configuración distinta a la nuestra, claro, ¿no? Una figura de autoridad, de distancia. En cambio, este hombre tiene un contacto mano a mano con la gente que es muy evangélico, y eso creo que está haciendo mucho bien, porque está mostrando por dónde va la verdadera reforma de la Iglesia. Esa sencillez, esa humildad le era muy reclamada a la Iglesia de parte de los fieles y también de la gente que es ajena a la Iglesia, pero que opina sobre la institución.
Esta actitud del Papa, que bueno, es de una humildad y de una sencillez realmente extraordinaria, le ha puesto un techo a la manera de conducirse al resto de los miembros de la Iglesia, de los sacerdotes, de los obispos. Totalmente. Y se observa así también un cambio. Sí, se observa cambio, se observa también resistencia. Pero sobre todo, porque eso es normal, digamos, ¿no? Creo que hay una interpelación, todos nos hemos sentido interpelados. O sea, yo mismo volví de Roma diciendo, bueno, preguntándole cómo soy obispo. Yo soy como San Francisco, muy a mano, muy al alcance pequeña, ¿no? Pero ¿cómo soy obispo yo, ¿no? En mi trato con los sacerdotes, en la relación con las personas, en la relación con los grandes problemas de la sociedad. Opera ahí con toda fuerza ese dicho que dice, y que muchas veces le exigimos a nuestros dirigentes o le reclamamos, de que el ejemplo tiene que partir de la cabeza, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es una de las cosas que yo decía del impacto de Francisco hacia el resto de la sociedad, y creo que es una lectura que nosotros como argentinos tenemos que hacer. Es decir, ¿por qué es el dirigente que tiene mayor autoridad moral? Porque hay una coherencia de vida que desarma. Hace lo que dice, que es una contradicción que está muy presente en la dirigencia. Yendo a algunos temas puntuales que ha introducido o que ha abordado para el debate el Papa Francisco, Padre Sergio, hay una nueva mirada sobre, por ejemplo, el colectivo de los divorciados. Esto que el Papa está planteando, ¿está en una etapa de discusión o está en una etapa donde se empieza a operativizar digamos, una mayor apertura hacia quienes transitan por ese tipo de experiencias de vida? El Papa nos ha puesto a todos en la Iglesia, digamos así, en la tesitura de tener que revisar cómo estamos ayudando a las familias, con lo que es la pastoral familiar, la acción de la Iglesia en ayuda a las familias. Y él dice, lo ha contado hace muy poquito, que ha sido realmente una inspiración del Espíritu Santo, que fue como guiando para que se destacara este tema de entre los muchos temas que los mismos obispos de todo el mundo hemos sugerido para ser tratados por los próximos sínodos. El de la pastoral familiar quedó en el centro. Ahora se ha lanzado la discusión y eso es muy bueno. En octubre de este año tuvo ahora el encuentro con todos los cardenales, donde se reflexionó sobre el tema. En octubre de este año tendrá lugar un sínodo extraordinario, van todos los presidentes de conferencias episcopales, se reúnen en Roma, y el año que viene habrá otro sínodo un poco más numeroso en cuanto a la representación de los obispos. La idea del Papa es que se ponga primero sobre la mesa la situación, que veamos qué tenemos delante. Nosotros en la Iglesia usamos mucho el método ver la realidad, mirarla, juzgarla a la luz del Evangelio y después pensar en lo operativo, digamos, en actuar. Bueno, en esta primera parte estamos sacando a la luz o volviendo a revisar muchos desafíos. Uno de ellos, no es el único, creo que tampoco hay que focalizar tanto ahí, es el tema de la situación de estos hijos e hijas de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no condena a los divorciados vueltos a casar. Son parte de nuestra familia grande que es la Iglesia, en una situación particular, que un día pidieron el sacramento del matrimonio, después la vida, por circunstancias que nosotros no juzgamos, los llevó a esta situación dolorosa, siempre dolorosa, que es la ruptura, una nueva unión. Bueno, eso, ¿cómo acompañamos a estas personas, no? Está bien, no se pueden acercar a la Eucaristía, pero siguen siendo parte de la Iglesia, tienen que educar a sus hijos, quieren vivir su fe. Bueno, ¿cómo los ayudamos? Pero hay otros desafíos de la pastoral familiar. Yo creo que para mí más fuerte, el desafío más fuerte, o uno de los más fuertes, es cómo acompañamos a los jóvenes en el programar su opción de vida y también elegir el matrimonio. Fíjense que las estadísticas nos dicen que ha disminuido casi a la mitad la cantidad de matrimonios en las iglesias. Pero lo mismo ocurre en la sociedad civil. Sí, en el registro civil tienen la misma estadística. Exactamente.
por muchas razones. Y hay un 50, digamos, si hay 200 matrimonios, hay 100 divorcios. Exactamente. Bueno, hay algo no está funcionando. Por eso, ¿cómo ayudamos a los jóvenes en su madurez humana, también de fe? Yo vengo de casar a una sobrina, la casé el fin de semana pasado, ¿no? Una hermosa pareja, bueno, yo decía, ¿cómo los ayudamos a este proyecto de vida que inician juntos y que supondrá de los dos poner en juego lo mejor de sí mismos en un aprendizaje de vida? Bueno, ¿cómo los estamos ayudando, no? En algún momento usted, Monseñor, en alguna entrevista hablaba de esta incapacidad de tener proyectos a largo plazo que tienen que ver también con el matrimonio, pero también con otras cuestiones, y hablaba de un pesimismo antropológico, ¿no?, en la sociedad, que era como un desafío para encarar y para modificar. Sí, yo suelo usar esa expresión porque creo que la cultura que nos rodea, sobre todo en Occidente, ha puesto un acento tan fuerte en el sujeto individual que el resultado final es un sujeto solo, aislado. Yo no tengo nada detrás, nada por delante, mis relaciones son volátiles, incluso la misma legislación. Esto es la crítica más fuerte que los obispos hemos hecho a la pautada reforma, programada reforma del Código Civil, es que consagra relaciones endebles. Se piensa en la familia más desde el divorcio que desde la fidelidad y cómo ayudar a una familia, a un matrimonio a fundar una familia. Bueno, creo que esto genera un pesimismo cultural muy grande, ¿no? Todo otro capítulo del crecimiento de las adicciones, creo que nos habla también de esto. Hay varios temas en los que podemos profundizar. Le proponemos una pausita, cumplimos nosotros con nuestros anunciantes y cuando volvemos, bueno, tenemos una cantidad de temas que queremos charlar con el obispo y la verdad que es un placer hacerlo. Buscamos la pausa, ya volvemos. Aquí estamos de regreso en esta muy interesante entrevista con el obispo de nuestra diócesis. Habíamos dejado planteado, Padre Sergio, el tema de los jóvenes, la necesidad de la Iglesia de poner en perspectiva las relaciones, en perspectiva de largo plazo, una mirada que nos permita salir de un pesimismo antropológico que usted planteó en algún momento y que rescató muy bien aquí Gabriel. Para eso los jóvenes tienen que mirar hacia la Iglesia. La presencia de Francisco, este fenómeno que significa Francisco, ¿los ha hecho percibir a ustedes un mayor acercamiento de parte de la sociedad en general y de los jóvenes en particular a la Iglesia? Obviamente, ciertamente ha cambiado el clima hacia la Iglesia y ha cambiado en positivo. ¿En qué medida eso está repercutiendo en una mayor presencia de personas en la vida eclesial? Eso está por verse. Hay algunos indicadores, pero yo desconfío un poco de esto. Yo estoy recién llegando aquí a San Francisco, pero por ejemplo, me estoy haciendo la pregunta, y lo hemos conversado con algunos sacerdotes, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cuál es la situación de los jóvenes en San Francisco? Me refiero a la diócesis, no solo a la ciudad, ¿no? ¿Por qué la situación de los jóvenes, como hablábamos en el bloque anterior, nos plantea desafíos constantes? La Iglesia dedica mucha energía a los jóvenes, pensemos en las escuelas, pensemos en los grupos juveniles, los grupos misioneros, pero hay un sinnúmero de jóvenes que están como fuera del ámbito propio de la Iglesia, ¿no? Ya hablamos en el bloque anterior también de las adicciones, de la prostitución. Bueno, un acento del Papa Francisco, una expresión muy suya, es ir a las periferias, una insistencia constante del Papa, ¿no? Que además él lo puso en práctica en Buenos Aires, ¿no? La pastoral de las villas, la pastoral del mundo de las adicciones. Bueno, eso es un gran desafío, ¿no? Ir a buscar a los jóvenes en la situación concreta en la que se encuentran para ayudarlos a tenderles una mano, ¿no? Uno tiene la sensación que desde que Francisco empieza a plantear estos temas, no sé si se acercan o no a la Iglesia las personas que están alejadas, digamos, de la Iglesia institución, ¿no? Que no sé si dejan de ser católicos o no, eso es una valoración que se podrá hacer desde la Iglesia, pero que aún creyendo en Dios tienen o
tenían una actitud de cierto rechazo hacia algunas posturas de la Iglesia que se veían desde afuera como muy cerrada. El Papa abre la discusión, entonces uno dice, la pucha, a ver, acá hay que empezar a mirar porque hay una actitud diferente. Uno de los temas que se han discutido también fue alguna condena que en algún momento y en algunos sectores de la Iglesia, tampoco no todos, no hay que caer en generalizaciones, se hacía, por ejemplo, para los homosexuales. Y el Papa ahí lanzó una frase que dice, ¿quién soy yo? ¿Quién ¿no? soy yo para juzgar? Y bueno, uno dice, bueno, aquí hay algo que está cambiando. ¿Cómo se está viendo ese tema aquí en la diócesis? Bueno, esa frase fue como una frase brevísima que rompe el hielo y descongela toda una situación. No que, digamos, soluciona todo, porque el Papa también dijo en esa misma frase, yo soy hijo de la Iglesia y sostengo lo que sostiene la Iglesia. Pero es como cambiar el clima de las relaciones personales. O sea, digo algo similar a lo que dije antes respecto a los divorciados vueltos a casar. La Iglesia no condena a las personas con tendencia homosexual. La Iglesia, incluso tradicionalmente, la Iglesia ha sido un lugar donde han encontrado mucho espacio, contención, de acuerdo a lo que era la Iglesia antes. No le pidamos a una Iglesia de 50 años la mentalidad que hoy tenemos. Por eso es un poquito injusto decir que condenamos esto, porque no es así. Es verdad que la Iglesia señala que los actos, que las relaciones homosexuales no cumplen la finalidad que tiene la sexualidad humana, que sí se da en la relación entre el hombre y la mujer, y especialmente en el matrimonio. Pero ese límite ético que la Iglesia señala no es una condena. Creo que la frase del Papa además toca un punto muy fundamental. Ni la Iglesia juzga la situación íntima de las personas, que solo Dios ve. Y bueno, así como hay personas con tendencia homosexual que se desentienden totalmente de la vida de la Iglesia y de la moral de la Iglesia, hay otros que se sienten creyentes, que se sienten católicos y que siguen buscando y que tienen un enorme sufrimiento, porque sí es verdad que la sociedad, también dentro de la Iglesia, ha habido actitudes de discriminación muy horribles, realmente espantosas. La Iglesia misma quiere cambiar eso. Yo suelo decir que en ese y en varios otros aspectos, la Iglesia es como que tiene un problema de comunicación, ¿no? Porque de pronto conozco sacerdotes de San Francisco y conozco personas homosexuales de San Francisco que han encontrado en la Iglesia y en esos sacerdotes un lugar donde transitar su fe. Eso prácticamente no se sabe, pero sí se sabe y tiene mucha prensa la difusión de alguna declaración desafortunada de algún cura o de algún obispo respecto de la homosexualidad. Puede haber un problema de comunicación allí. Sí, además porque es un tema polémico y cuando hay polémica se ocurren este tipo de cosas, ¿no? Se silencian sistemáticamente matices importantes u opciones de fondo y se destacan algunas para, digamos, llevar agua al propio molino, digamos, tipificar, bueno, los católicos son todos homófobos, como se dice ahora. No es así. Pero sí hay un problema. La Iglesia ha hecho mucho digamos, para asumir las posibilidades enormes que hoy tiene la comunicación. Lo vemos en el Papa, ¿no? Sigue dando muchos pasos, pero sin duda que el manejo de los medios actuales de comunicación es un desafío para todos. No quiero criticarlos a ustedes que son periodistas, pero creo que también los medios de comunicación tienen que plantearse cómo están comunicando, ¿no? Creo que en ese diálogo, bueno, mano a mano, una cierta tensión constructiva que pueda haber entre la Iglesia y los medios, a todos nos hace bien. Hablando de diálogo y vínculos de la Iglesia, ¿cómo entiende y cómo ve el relacionamiento de la Iglesia con el Estado? Bueno, en eso la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia distintos modos de relacionarse, ¿no? Y también respetando el genio y la historia de cada pueblo. El Concilio Vaticano II ha formulado unos principios que siguen siendo actuales y que los papas posteriores, sobre todo Benedicto XVI,
han profundizado. La Iglesia y el Estado son distintos, tienen que ser autónomos. Por supuesto, están al servicio del ser humano y del bien común, cada uno en su ámbito específico, ¿no? El Estado mira el orden social, el orden jurídico, el orden público, la Iglesia ve la salvación última de las personas, ¿no? Pero bueno, en esa convergencia en la persona se dan muchos puntos en común de trabajo, ámbito social, ámbito educativo. Lo que hay que evitar es la identificación. Lo que la Iglesia, sobre todo con el Concilio Vaticano II, superó es lo que se llama la religión de Estado, o el Estado confesional. La Iglesia no busca un Estado católico. Claro. Ese es el objetivo de los grupos más integristas. Pero la Iglesia, en eso es que digo que Benedicto XVI ha profundizado mucho, ¿no? La doctrina de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no busca un Estado confesional, busca libertad y respeta la autonomía que tiene el Estado para dictar leyes, para conducir la sociedad. En eso también la Iglesia se reserva, como otras fuerzas vivas de la sociedad, el derecho de decir, bueno, estoy de acuerdo con esto, no estoy, como en los grandes debates públicos, ¿no? Claro. Tuvimos el matrimonio igualitario, otros grandes debates, el debate lo del Código Civil creo que fue un ejemplo muy grande, ¿no? El Estado puso en marcha una reforma, la Iglesia participó en pie de igualdad con otras instituciones y dijo, miren, nosotros destacamos estos puntos, no estamos de acuerdo con esto, valoramos esto otro. Bueno, la Iglesia desciende al ruedo del debate público tratando de hacer que sus argumentos sean comprensibles por todos y los pone sobre la mesa. Bueno, si la sociedad toma otro rumbo, tomará otro rumbo. Pero bueno, esa es nuestra parte, ¿no? Claro, y eso es lo que muchas veces no se respeta en el debate actual, ¿no? Porque si bien habrá habido momentos en la historia en los que la Iglesia buscaba imponer reglas para todo el conjunto, en esta etapa lo que busca es decir, esta es mi mirada, respétenme. Si yo entiendo que el matrimonio es de tal o cual manera y ustedes de otra, bueno, está bien, pero respétenme. Y eso me parece que es un avance importante. En relación al matrimonio igualitario, transcurrido ya un tiempo de su aplicación, ¿cuál es la mirada de esta Iglesia a la luz del Papa Francisco? Bueno, yo no agrego mucho más a lo que ya he dicho, ¿no? La Iglesia, nosotros seguimos manteniendo esta postura que trata de ser equilibrada, ¿no? Las personas con tendencia homosexual son básicamente personas. La unión de dos personas del mismo sexo no tiene el mismo carácter que la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que la legislación debería haber reservado la palabra matrimonio para la unión entre un varón y una mujer. Obviamente el Estado debe salir al paso de las necesidades de sus ciudadanos, de sus derechos y de las situaciones concretas que se generan, como puede ser la unión de dos personas del mismo sexo y tratar de atenderlas. Muchos decían, con la batería de leyes que ya tenemos se puede atender a seguridad social, derechos de herencia, etcétera, etcétera. El punto crítico ha sido el homologar, el poner en el mismo plano las uniones de personas del mismo sexo con el matrimonio. Obviamente, todo el movimiento gay, el movimiento LGTB, el gay power y las teorías de género apuntan a eso porque, por su postura filosófica, ellos dicen, bueno, no hay dos géneros, varón o mujer, sino que hay muchos géneros, ¿no? Ahora Facebook creo que uno puede elegir entre 50 opciones de identidad de género. Para nosotros, ese es el pesimismo antropológico, una manifestación del pesimismo antropológico que nosotros decimos, ¿no? Y seguimos siendo muy críticos. Respetamos a las personas, pero somos muy críticos con la teoría de género, con estos modos de pensar que se están convirtiendo en una real imposición a toda la sociedad. Muchas de nuestras leyes están introduciendo en la educación estos criterios, que van en contra también de los criterios de la mayoría de la población. Este tema está en alguna parte vinculada y también con el tema de los avances de la ciencia, con los nuevos modos de procrear. Ahí hay un verdadero desafío en términos de doctrina
para la Iglesia, para darle una mirada y para orientar a sus fieles respecto de esta cuestión? Sí. El criterio, la sustancia de la posición de la Iglesia es esto, ¿no? La procreación, es decir, el traer al mundo a un ser humano no puede regirse por las mismas leyes con las que producimos ese caramelo que está sobre la mesa. Es la creación de una persona e involucra la entrega mutua de las personas, en el caso del hombre y la mujer, los padres. Por eso el criterio ético que guía, que debe guiar la valoración de los distintos métodos de procreación es este, ¿no? Tiene que darse en el marco de un amor personal y en el marco de una relación entre personas. Por eso la Iglesia dice que el medio en el que se produce la procreación es la entrega, el acto sexual entre un varón y una mujer. Lo que sale de ese marco ya no tiene la garantía aunque pueda ser científicamente, tecnológicamente efectivo. Obviamente el fruto de una fecundación in vitro es una persona y tiene que ser respetada, pero en el origen de esa persona tendría que haber estado un respeto mayor por esta dimensión personal. Este es el punto, digamos, el núcleo de la posición de la Iglesia. Monseñor, lo bajo un poco a la realidad de San Francisco, teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido con usted a cargo de la diócesis. ¿Cómo ve la realidad local? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que usted tiene planteadas en su diócesis? ¿Qué es lo que charla habitualmente con los sacerdotes? Bueno, son muchas cosas. En realidad sigo conociendo, porque realmente es poco tiempo y he andado mucho y escucho muchas cosas, ¿no? Me he encontrado, ya lo he dicho ya, ¿no?, con una sociedad muy dinámica, con una fuerte personalidad. Yo hice mi formación teológica en el seminario de Córdoba, pero yo aquí, incluso se lo he dicho a mis compañeros sacerdotes de aquel tiempo, ¿no?, he conocido otra Córdoba, una Córdoba distinta, el este cordobés, la Pampa Gringa, esta zona. Bueno, estoy conociendo esta realidad y me he encontrado con una sociedad muy dinámica, con mucho empuje, con una sociedad de un bienestar económico superior a otras regiones de Argentina, que tiene aspectos muy positivos y otros que son preocupantes. Me preocupa mucho, por un tema que ya mencionamos antes, la situación de la juventud, la difusión de la droga y la difusión de una especie de individualismo que cierra horizontes de vida, ¿no? Por eso me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la educación. Yo seguí con mucho interés el otro día la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, lo que dijo el intendente sobre todas las acciones llevadas a cabo para hacer de la ciudad de San Francisco un polo educativo. Eso me parece que es algo fundamental, y con los sacerdotes estoy conversando ese tema, ¿no? O sea, como desde la Iglesia nosotros también, porque la Iglesia también aquí en San Francisco ofrece un servicio educativo a través de sus colegios, a través incluso de niveles superiores de educación, terciarios, universidad, cómo la Iglesia está tratando el tema educativo. Desde hace algunos años también existe la pastoral universitaria, ¿no?, con grupos aquí en San Francisco y grupos en Córdoba, que los sacerdotes tratan de acompañar a estos jóvenes futuros profesionales. Esa es una gran preocupación de las muchas que podría señalar. En la cuestión social, bueno, nosotros que estamos en el tema informativo, bueno, sabemos que hay actividades importantes, sí, especialmente a través de Cáritas. En términos comparativos, ¿cómo vio esa organización en esta diócesis respecto de otras? Sí. Bueno, creo que esta fuerte personalidad, que debe también tener su raíz piamontesa, se justifica así, creo que también se manifiesta en una organización de Cáritas que trabaja muy intensamente. De hecho, este año la campaña nacional de Cáritas toma como diócesis signo a San Francisco. Las imágenes que van a aparecer en la cartelería, en los videos, en los spots, están hechas aquí, son personas que trabajan en Cáritas o con las que Cáritas lleva adelante distintos proyectos. Creo que hay un trabajo muy grande que hay que seguir potenciando, y me parece que una diócesis como la nuestra,
con estas características, donde los índices de pobreza son sensiblemente menores a otros lugares de Argentina, tiene que tomar la responsabilidad o sentirse responsable solidariamente de otras situaciones. Como ha ocurrido con nosotros. En Argentina ha recibido mucho de las iglesias de Europa, de Alemania, por ejemplo, de Estados Unidos, porque son católicos que cobraron conciencia de que tener más posibilidades los hacía responsables de los que menos tenían, ¿no? Hay, en términos de responsabilidad social, por supuesto que entiendo yo por lo menos, recae con mayor peso sobre aquellos que más tienen, fundamentalmente el sector empresario. Sí. ¿Visualiza una conciencia de responsabilidad social en el sector empresariado sanfrancisqueño o le parece que ahí hay terreno para trabajar? Bueno, mi acercamiento ha sido mínimo, así que no tengo una respuesta contundente para dar. Sí creo que hay que seguir. O sea, creo que el espíritu de empresa es fundamental. O sea, yo no soy de los que cree que el empresario siempre es culpable y siempre es un egoísta que piensa en sí mismo. Creo que el empresario cumple un rol fundamental. Me contaban hace poco de una crítica que hacían desde alguna institución de Estados Unidos. A veces la Iglesia, en su afán de llevar ayuda a los más pobres, contaban de una gran colecta que se hizo en las iglesias de Europa para llevar prendas de vestir a un sector de África, y eso fundió a las dos empresas que producían textiles del lugar. Por ayudar se produce lo contrario. Creo que la empresa tiene un sentido muy grande, la Iglesia lo ha reconocido. Me parece que lo poco que he podido conocer, creo que hay empresarios con una convicción, con una conciencia social muy grande y del rol que significa el dar empleo, el mantenerlo y esa generación, esa difusión de bien que significa la empresa. Pero creo que tenemos que seguir trabajando porque esta cultura pesimista, individualista, es muy incisiva y sigue. Esa es otra de las cosas que me preocupan de la juventud, en qué medida ese espíritu de trabajo y de solidaridad no se pierda. Otro de los signos del accionar del Papa Francisco, ya manifestado como arzobispo de Buenos Aires, fue el tema del diálogo interreligioso. Sí. ¿Qué mirada tiene usted sobre ese tema y si hay algún tipo de actividad de esa naturaleza aquí en la ciudad y en la diócesis? En lo que yo llevo en estos pocos meses he tenido muy pocos contactos con personas de otros grupos religiosos, de otras confesiones, principalmente cristianos, grupos evangélicos. Claro, hay otras sociedades donde, recién en Europa, la presencia de cristianos de otras denominaciones, pero ya ahora también de otras religiones, principalmente el Islam, están haciendo urgente y han puesto sobre el tapete el diálogo religioso, ¿no? Eso que ha sido ya una prioridad de Juan Pablo II, Benedicto XVI, y creo que Papa Bergoglio tiene una experiencia muy grande desde Buenos Aires, ¿no? El contacto con el mundo judío, el mundo musulmán. Creo que es un gran tema en el futuro que ya está siendo presente, porque el mundo se globaliza y si no se termina de comprender lo que significa la diversidad religiosa, va a ser muy difícil que pensemos un mundo en paz, ¿no? Para que haya paz en la sociedad mundial tiene que haber paz entre las religiones. Y los grupos extremistas, que los hay en todas las religiones, hemos tenido, y también en algunos lugares los tenemos, los cristianos, grupos integristas, grupos fundamentalistas, también en otras religiones, pero siempre son minoritarios. La inmensa mayoría de las personas religiosas son personas que buscan la paz. Creo que en eso el diálogo tiene que seguir primando. Vamos a volver por un minutito, por mi parte, Gabriel, a su viaje a Roma y a su encuentro con el Papa. ¿Tuvo oportunidad de consultarlo sobre... usted contaba una anécdota antes de que salgamos al aire, decía que tuvo la posibilidad de hablar con el cardenal Bergoglio un día antes de que comience el cónclave del cual finalmente resultó electo, y lo veía como
como un hombre que estaba ya, inclusive me decía usted, con pasaje de regreso. Sí, sí. Yo estuve el año pasado en Roma hasta el 2 de marzo, él fue elegido el 13. El 1 de marzo me lo encontré ahí, yo salía y él entraba en el Vaticano, cruzamos 2 palabras, nos saludamos, obviamente el cónclave empezaba en los días siguientes. ¿Cuánto imagina que va a durar el cónclave? No sé, creo que va a ser corto. Yo tengo pasaje para el 23 de marzo, el sábado anterior al Domingo de Ramos. Bueno, 10 días antes lo eligieron, así que... Ese pasaje debe estar. Le quería preguntar esto. ¿Tuvo oportunidad de preguntarle, bueno, cuándo viene a la Argentina, si está dentro de sus planes? Porque lo eligieron Papa y no pudo más. No, yo no he tenido ocasión de preguntárselo. Los obispos de Argentina lo hemos invitado formalmente. Inmediatamente fue su elección, el pleno de los obispos lo acordamos de invitarlo. La fecha que parece que está distinguiéndose o que está ganando espacio, y que él mismo lo ha dicho hace poquito en una entrevista, así lo leí, es el 2016. Él ha sido muy claro, además es un hombre grande, tiene que dosificar muy bien sus viajes. Sus prioridades ahora son las periferias: África, Asia, América Latina ya estuvo en Brasil, y bueno, Argentina, su patria, quedará para el 2016, que tenemos el Congreso Eucarístico precisamente en Tucumán, porque son los 200 años de la independencia. Así que, parece oportuno también desde el punto de vista político sí, no involucrarse en un año electoral. Eso pesó mucho también. Sí. Siempre, bueno, se presupone algún riesgo de utilización política. Ni el año pasado inmediatamente, ni este año, ni el próximo, porque mejor es despejar del horizonte esa posible... ¿Cómo visualiza usted, desde lo personal, la relación del Papa Francisco con Cristina Fernández de Kirchner, que ahora va a volver a visitarlo? Obviamente ha habido un cambio, creo que ha sido para bien de todos. No abro juicio sobre lo anterior. Creo que ha habido una incomprensión muy fuerte. Bueno, lo señalo como una crítica, pero no destructiva tanto hacia Néstor como a Cristina. Creo que Néstor y Cristina, influenciados por a veces personas que están en su entorno y que han manifestado una postura anti-iglesia muy grande, y específicamente anti-Bergoglio, creo que no han tenido una visión muy completa de lo que era la iglesia. Recordemos que cuando murió Juan Pablo II, porque si murió Juan Pablo II para la Argentina, bueno, Néstor, que era presidente, no asistió. No. Creo que fue un error, eso fue un error. Pero bueno, todos tenemos errores y todos aprendemos, y creo que incluso después de estas primeras manifestaciones desafortunadas de desconcierto del gobierno, se ha dado una relación positiva que creo que el mismo Papa ha querido alimentar como debe ser. Gabriel, si no tenés nada más, le podríamos ofrecer la cámara a Monseñor Buenanueva para un saludo. Va a haber mucha gente mirando, y tal vez sea una buena oportunidad para que usted deje algún mensaje ya para cerrar la participación. Con mucho gusto. Bueno, quisiera dirigir a todos los sanfrancisqueños, tanto de la ciudad como de la diócesis. El encuentro con el Papa ha sido realmente muy, muy hermoso. Yo le llevé el saludo y la oración de todos nosotros. El Papa está haciendo mucho bien, pero el Papa no está solo ni puede estar solo. La reforma de la Iglesia, el vivir a fondo el Evangelio, lo tenemos que hacer todos. Recemos por el Papa y comprometámonos a vivir con los criterios y los valores que él está enseñando, ¿no? Un saludo para todos. Gracias, muchas gracias. Nosotros ya nos despedimos, esperamos reencontrarnos el próximo miércoles con otro Aquí Ahora Actualidad.